Buenos días y bienvenidos. Bueno, hoy voy a explicar el tema del Islam. El Islam, y si me da tiempo seguiré con Al-Ándalus y si no lo dejamos para un vídeo posterior. Bueno, la principal característica del Islam, una religión que hoy en día practican 1.000 millones de personas en todo el mundo, fue su rápida expansión por las condiciones y las amplias libertades concedidas a los pueblos sometidos. Esos fueron los principales argumentos esgrimidos o los principales componentes, mejor dicho, para que esta religión se extendiera con tanta rapidez. A la muerte de Mahoma, como veremos, empezaron a suceder una serie de crisis, ¿no? de lucha por el poder, digamos, por el califato, por el poder religioso que conllevaba un poder político y, bueno, pues a la muerte del Mahoma triunfan una serie de tendencias imperialistas con los Omeya que se instauran en el califato en Siria. En el 750 los abasíes, una nueva dinastía, una nueva familia, lo que hacen es echar a los Omeya, los aniquilan, excepto a uno, como veremos que pudo escapar, de Ramán. Y hasta el año 1250 estuvieron en el califato en el que fue depuesto el último abasí. Trasladaron la capital desde Siria hasta Bagdad, desde la actual Siria, la capital de Siria es Damasco, perdón, que no me salía, perdonad. Hasta el siglo X las invasiones fueron llevadas a cabo por los musulmanes de Arabia, principalmente llevaron la iniciativa, aparte de extenderse, fueron los que llevaban la iniciativa desde el siglo X y el siglo XI. Las invasiones musulmanas se volcaron en los pueblos, se llevaron a cabo por los pueblos ya islamizados como bereberes, turcos o mongoles. ¿Cómo nació esta religión? Bueno, pues la génesis está en la Arabia preislámica. Bueno, como era la Arabia en aquella época. Bueno, como sabéis, geográficamente está entre el Mediterráneo, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Había varias zonas en Arabia, una zona central, una llanura litoral y una Arabia en el sur, que era la zona más fértil, ¿no? La zona donde se dedicaban a la agricultura, permitía una agricultura de riego. La zona central está copada por grandes desiertos con oasis y la ocupaban tribus beduinas que se dedicaban al pastoreo y a las racias, a los asaltos, a la toma de botines en pueblos aledaños. Las relaciones intertribales estaban basadas en esta Arabia central en lazos ancestrales. La zona sur, como he dicho, más fértil, permitía la agricultura, y la llanura litoral, la que da al Mar Rojo, era una zona de tránsito de caravanas entre el Yemen y Siria. Y el comercio era la base del desarrollo de la Meca. Las religiones que había en la Arabia preislámica, bueno, pues estaban por un lado los beduinos, ¿no? Las tribus de los que se movían por las amplias llanuras desérticas, practicaban religiones politeístas, y luego en ciudades y asentamientos había una importante población de judíos y de cristianos, religiones monoteístas que tendrán muchísima importancia en cuanto a la formación de la religión. Como surgió en el siglo VI, la Meca había tomado especial importancia como un santuario en el cual se rendía culto a diferentes dioses. Tenía mucha importancia la Kaaba, que es una piedra meteorítica negra de forma cúbica, que se veneraba por considerarse que procedía del paraíso, traído por Abraham.
Con lo cual, bueno, pues toda la estructura religiosa de esta época enlazaba directamente con la mitología cristiana. El comercio caravanero también contribuyó al estatus de la ciudad de la Meca y a la consolidación de su aristocracia. Bueno, Mahoma, el inventor del Islam, realmente fue el que llevó a cabo esta religión. Bueno, pues era considerado por el Islam como el último profeta de Dios para difundir su mensaje. Nació en la Meca, en el seno de una familia de comerciantes del clan de los Quraysh, ¿vale?, que controlaban las rutas caravaneras y el comercio de la zona. Su dedicación comercial le facilitó el contacto con diversas sectas cristianas del momento, monoteístas y también judíos. A partir del año 610 comienza su recorrido místico, su crecimiento místico, y según la tradición islámica, el mensajero de Dios, el arcángel Gabriel, le transmite la palabra de Dios, recogiendo dos pilares creenciales fundamentales para la formación del Islam. Por un lado, el monoteísmo, un solo Dios, al que llamó Alá. Y por otro lado, lo que se podría conocer como una parte doctrinal dedicada a la sociedad, ¿no? La sociedad en la cual se posiciona en contra de la riqueza y del lujo. Bueno, veremos cómo hay diversas interpretaciones del Islam a favor de defender de una manera más radical esta posición social y en contra de esa interpretación, ¿no?, de posiciones en contra del lujo. El mensaje, por supuesto, provoca una reacción hostil. Una ciudad de comerciantes que se estaban enriqueciendo, una clase comerciante rica, ¿no? Y Mahoma tiene que huir. Huye en el año 622 a Medina, de la Meca a Medina, que se considera para los musulmanes el año cero, ¿vale? Yatrib, que es la ciudad de Medina, se organiza para luchar contra los mequíes, ¿no?, que son estos comerciantes aliados en contra de Mahoma y de sus seguidores, que ya tenía un número importante de seguidores. Rompe con el judaísmo y tras 8 años de lucha y de presión militar y diplomacia, lo que acaba triunfando, entra triunfal en la Meca, donde actuó como un reformador social y religioso, es decir, muy influyente. Cohesionó todas sus ideas en el Corán, en el que añadió un código civil y un libro santo, y amplió la comunidad islámica, llevando a cabo pactos con jefes tribales en unas sociedades que carecían de organización política, de estructuras políticas más allá de la estructura tribal. Se encargó de regular las relaciones entre los clanes y los aspectos de la vida cotidiana. Mahoma muere en el año 632. El Islam. Tiene el libro sagrado, como sabemos, que es el Corán, y en el cual recoge las revelaciones de Dios a Mahoma por escrito. Se llevan a cabo distintas compilaciones y la Uthman es la compilación definitiva. En estas compilaciones es donde existen las discrepancias, ¿no?, interpretativas del Corán, en donde empiezan a surgir distintas facciones. Islam significa literalmente sumisión, ¿vale? Se considera, ¿no?, para los islámicos, consideran que la religión es la culminación del judaísmo y del cristianismo. Es una religión monoteísta, como sabemos, que respeta como respuesta, a la polémica trinitaria, ¿vale? Niegan la trinidad de los cristianos, vaya. Porque lo consideran politeísta.
y hay un rechazo también a la divinidad de Jesús y a su resurrección. Mahoma fue el último profeta que corrige la desviación de San Pablo. Comparte resurrección, infierno, juicio, igualdad y paraíso. Defiende la fraternidad entre los creyentes y su igualdad ante Dios. Y no necesita la mediación con... El Islam no necesita la mediación mediante sacerdotes como los conocemos en las religiones cristianas, ¿no? Prescripciones de la ley islámica, bueno, por la profesión de fe, la oración, palabras y gustos, purificación con agua o tierra, oración los viernes, en la mezquita, dirigidos por un imán. No es un sacerdote, es el que lleva, el que dirige la oración, ¿vale? El ayuno en Ramadán y la limosna obligatoria, que se transformará en una especie de tributo, ¿no? La interpretación que se hace de esta limosna obligatoria es mediante tributos. Y luego el peregrinaje a la Meca una vez en la vida. Y la yihad, si es necesario, para defender a la comunidad. En esto hay también mucha controversia, porque como sabemos, se utiliza para arremeter contra sociedades occidentales principalmente que entienden algunas interpretaciones radicales que se alejan de la ley coránica, por llamarlo así. Bueno, no quiero profundizar demasiado en este tema porque son cuestiones que se me escapan un poco, pero creo que hay una parte importante del Islam que entiende la yihad más como una solidaridad interna que como una guerra externa. Además, las tradiciones se concretan en los hadiths, que son una serie de relatos cortos que recogen una serie de consejos, dichos y hechos del profeta, integrados en la Sunna, la recopilación narrativa del Corán, junto a otras tradiciones ancestrales. Además, se constituyó la Sharia, que es una doctrina jurídica islámica. La complejidad doctrinal, como vemos, es complejo todo esto, ¿no? Incluye al Corán se le suma la Sunna, que es una serie de, digamos, de costumbres, ¿no? Recoge las costumbres, la Sharia, que hacen ley, ¿no? Hacen una doctrina jurídica, ¿no? De esas costumbres, se las incluyen también como una parte de las lecturas sagradas. Y bueno, pues esta complejidad doctrinal lo que hace es generar muchas interpretaciones, ¿no? Y surgieron varias ramas principales del Islam. Por un lado estaba el yarijismo, creo que lo he dicho bien. Es la primera secta que reivindica su propia ortodoxia frente a los seguidores de Alí o de Muawiya. Soberanía del imperio de Dios, intransigencia con el pecado, condena del lujo, ¿no? Igualdad de los musulmanes, y por ello se adhieren a esta corriente muchos conversos al Islam no árabes, ¿no? Digamos que los árabes eran la élite, ¿no? Y ahora, como veremos, cuando empiezan a expandirse, bueno, pues son el origen del Islam, está en Arabia y, bueno, pues se considera la élite. Luego surgen los chiíes, ¿no? Como lo llamamos aquí, que defienden los derechos de Ali, que era el primo de Mahoma y el marido de Fátima. Tienen una visión esotérica del Corán, que requiere una mayor profundidad en su interpretación. Y a su vez de ahí derivan otras ramas como los ismaelitas, los fatimíes, los drusos, etc. Y luego están los suníes, que son la mayoría, creo que son el 80%, ¿no? Que siguen la sunna. En la interpretación coránica aceptan que el califa se imponga, ¿no? Y entre el siglo VIII y el siglo IX surgieron escuelas jurídicas como los jamatistas, los sufistas, los malaquistas,
¿vale? Que tendrían importancia también en la época de la expansión, estas escuelas jurídicas. Bueno, ya hemos visto un poco por encima en qué consiste, ¿no? Los principales preceptos de la religión islámica, el origen, ¿no? En Mahoma, que bueno, en un recorrido místico, de crecimiento místico personal, entiende que está recibiendo revelaciones de Dios, las pone por escrito, bueno, tiene un montón de seguidores, condena el lujo, la égira, no tiene que salir corriendo de la Meca, porque al condenar el lujo y al, bueno, de alguna manera llevar a cabo una doctrina social, pues bueno, le persiguen los comerciantes que se sentían perjudicados de la Meca. Finalmente vuelve triunfante y lo que hace es expandir todo la doctrina coránica de la que surgen debido a su dificultad para la interpretación o la complejidad doctrinal. Bueno, pues surgen diversas interpretaciones. Las principales son los chiíes y los sunitas. Bueno, conquistas y formación del mundo islámico es lo que vamos a ver ahora. Primero las causas, las etapas y bueno, hasta dónde llegaron. La presión árabe sobre el creciente fértil, bueno, dio lugar a esa necesidad de expansión, ¿no? Como en muchas otras ocasiones hemos visto a lo largo de la historia, la necesidad de tierras cultivables, ¿no? Pues lo que hacen es llevar a los pueblos a expandirse. En esa expansión genera o bien asimilación o bien choques, conflictos con las zonas que pretenden conquistar. Es una lucha por los recursos, ¿no? Bizantinos y persas crean principados árabes y la expansión se iba extendiendo en forma de racias, ¿no? Que ya eran practicadas, como hemos visto, por los beduinos árabes, ¿no? En forma de racias, de asaltos, de capturas, de botines. Había una serie de factores coyunturales también, aparte de la presión sobre los recursos, la presión árabe sobre la poca tierra fértil que había en el sur, había una serie de factores coyunturales. Por un lado, los califas lo que hacen es desviar la violencia al exterior tras la muerte de Mahoma, ¿no? Esa violencia que había en el seno de la sociedad árabe, ¿no? Por un lado, por las luchas intertribales, ¿no? Ancestrales, que era la forma de relacionarse entre ellos, y por otro lado, ya una vez que el Islam se asienta, que se consolida como religión mayoritaria en Arabia, lo que hay es una lucha por el califato, ¿no? Por dominar las principales estructuras, ¿no? Y los califas hábilmente lo que hacen es desviar, canalizar esa violencia hacia el exterior. El agotamiento de bizantinos y de persas tras 3 décadas de guerras entre ellos, junto a un sistema defensivo muy desorganizado, un descontento de la población también, hace que las primeras victorias de los árabes en esa expansión del mundo islámico fueran bastante fáciles. Y la nueva religión lo que hacía era generar cohesión a la población a la que sometían, y además generaba cierta confianza. Todas estas conquistas fueron facilitadas por la caballería, ¿no? Habían desplegado una importante caballería. Bueno, hay varias etapas que podemos destacar. En la primera etapa, los 3 primeros califas, Abu Bakr, Omar y Omar Ali, que son los que entran en crisis, son ortodoxos y bueno, están en el califato entre el año 633 y 651. Arrebataron a Bizancio las provincias de Siria y de Egipto, y a los persas les arrebataron Mesopotamia, la zona de Irán. Vaya.
los califas omeyas suceden a estos primeros califas que habían entrado en crisis entre ellos entre el 680 y el año 800. Al oeste, el Magreb, de hecho Magreb creo que significa oeste, al oeste de África, en el Magreb, infringen una derrota a los bizantinos y someten a todo un mosaico de pueblos bereberes que dominaban todo lo que conocemos hoy en día con el Magreb. El salto a Europa a través del estrecho de Gibraltar en el año 711, que veremos luego en el siguiente capítulo, y fueron detenidos al sur de la Galia por Carlos Martel, aquel mayordomo del palacio del Imperio Merovingio. En Poitiers, la batalla de Poitiers. ¿Vale? Bueno, hacia el este también hay una expansión hacia Asia Central, Samarcanda, Bujará, y llegarán a derrotar a los chinos de Tang en el año 715 y llegan a imponerse en el valle del Indo, aunque no llegaron a consolidar esas posiciones tan al este. En Bizancio llevaron a cabo ataques contra Siria Menor sin controlar ni poner en peligro Constantinopla. ¿Vale? Toman Chipre y temporalmente también Creta, la isla de Creta. Bueno. En los siglos siguientes lo que hacen es estabilizar las fronteras y el fin de caminan hacia el fin de la gran expansión y se dedican a eso, a tener toda la tierra que han conquistado. Son parados en los Pirineos y a partir de ahí lo que hacen es consolidar las fronteras. Una de las últimas conquistas fue la isla de Sicilia en el siglo XI, que luego fueron perdiendo, y el Valle del Indo, Punjab, Cachemira, el Ganges entre el 10 y el 11. Para partir del siglo XI esa expansión se frena, se consolidan las fronteras y bueno, pues entran en otros procesos de defensa de esos territorios que habían estado conquistando desde el siglo VII y VIII. Hay una escasa, como hemos visto, resistencia de la población, lo que le facilitó ese rápido avance. En primer lugar, por el trato recibido por los árabes. Las ciudades, campamento para el ejército que fundan, pues bueno, están aparte de los núcleos urbanos, como son ciudades como Basora, en el actual Irak. Y en segundo lugar, lo que hacían era cobrar menos tributos que la fiscalidad imperial, lo cual eso, bueno, pues tenía una gran acogida, lógicamente, entre la población. Y luego facilitaron un estatuto protegido a los dimíes, que son la gente de los libros, judíos y cristianos, a los cuales les respetaban las propiedades y sus prácticas religiosas a cambio de pagar un tributo. Lo que hacen es consolidar sistemas fiscales en un momento en el que en Europa se estaban consolidando estados feudales. Digamos, ¿no? Ellos abogan por esa fiscalidad para mantener la paz y ese respeto a la práctica, ¿no? Dejan hacer a cambio de dinero y ya está, ¿no? Luego los procesos de conversión los llevan mediante otros mecanismos. Una parte importante de la población se convierte al Islam precisamente para evitar pagar ese tipo de impuestos que requerían para seguir manteniendo sus propiedades y sus prácticas religiosas. Y bueno, pues esto tampoco interesaba demasiado, conversiones hasta cierto punto, porque dejaban de recibir dinero, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí llevan a cabo son procesos de mejora de la fiscalidad. Vamos a hablar del gobierno de la comunidad, ¿no? Cómo gobernaban la comunidad islámica, cómo se organiza. Bueno, los califas ortodoxos son familiares y compañeros del profeta entre el año 632 y 658, los hemos citado al principio. Principales son Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali, que
están inmersos en conflictos, ¿no? En conflictos tanto internos por el califato, también con la aristocracia mequí. Alí, considerado chiita y descendiente legítimo de Mahoma, ¿no? Los chiitas es al que consideran el califa legítimo, ¿no? Son seguidores de Alí. Muawiyah, que no le reconoce, inicia una guerra civil, ¿no? Hay un arbitraje en el 657 que no acepta una parte de los seguidores de Alí, que son los jarilíes, ¿no? A su vez, dentro de los chiitas, los seguidores de Alí, los jarilíes, que hemos citado antes, que es una parte como más ortodoxa, ¿no? Que los chiitas no aceptan ese arbitraje, ¿no? No lo consideran. Son interpretaciones al final del Corán que se mezclan con las ansias de poder, ¿no? En el 661 Alí fue asesinado y, bueno, pues la aristocracia árabe se impone. Por lo tanto, accede al califato Muawiyah, ¿no? Que es un califa de los Omeyas, ¿no? Esta aristocracia árabe que instala la sede en Damasco, ¿no? Después de los primeros califas ortodoxos, esas luchas con Alí, ¿no? Que se considera el chiita, ¿no? De los primeros chiitas, la escisión de los jarilíes que no aceptan el arbitraje, la guerra civil entre Alí y Muawiyah, ¿vale? Y finalmente Alí es asesinado y se imponen los Omeya, la aristocracia árabe. Los Omeya eran árabes, de la aristocracia, esa tradición comercial. Muawiyah es el primer califa con sede en Damasco. Vamos a ver cómo es el califato Omeya. Hay una transformación del Islam. Es una tendencia imperialista, ¿no? El imperio que llega desde la península ibérica, el sur de Europa, hasta la India, ¿vale? Entonces tiene una concepción imperial, un estado imperial, teocrático, ¿no? Dominado por un califa, ¿no? Que está en la cúspide de la estructura religiosa y de la estructura política. Para gestionar este imperio lo que hace es dividirlo en provincias que están en manos de valíes, ¿no? Aristócratas árabes todos. Y lo que hacen es, bueno, un poco para calmar los ánimos y para gestionar bien esas provincias es respetar de alguna manera las instituciones locales que existían previamente, con lo cual sintetizan varias tradiciones como la jefatura tribal árabe, que es elegida por la Shura, que es el máximo poder soberano persa y bizantino. Esto es asumido por los árabes. Finalmente se impone un tipo de monarquía militar de tradición bizantina. Bueno, la revuelta, el descontento seguían vigentes con los Omeya en el califato, las revueltas de los jarichíes, esta escisión chiita más ortodoxa que les acusa a los Omeya de impiedad, siguen reclamando los derechos de Alí hasta el día de hoy, ¿vale? Los chiitas están actualmente extendidos por amplias zonas del Líbano y por Irán principalmente. Son el 20%, creo, de los musulmanes. Y se configura una nobleza periférica, también supone una fuerza centrífuga que actúa y que tensiona la gestión de los califas omeya, como los mediníes y demás. Hay una revuelta, todas estas tensiones son aprovechadas por otra familia muy poderosa que eran los abasíes, interesados en alcanzar el califato, ¿no? En el año 746 se revuelven contra el orden establecido. También son descendientes del profeta de Mahoma
y canalizaron, lo que hicieron fue recoger ese descontento, esas tensiones y las canalizaron a favor de sus intereses. Recibieron apoyo de los conversos persas, ¿no? Que se sentían discriminados de ese mundo árabe aristocrático, creando que eran mabalíes, eran clientes de los árabes, ¿no? Clientes, una especie de sumisión a través de esta estructura de clientelar, ¿no? Y se consideraban, por tanto, discriminados, no veían esa igualdad que promulga entre los musulmanes el Corán, no la veían, con lo cual sí que los abasíes recibieron ese apoyo. Vencieron finalmente a los omeyas y los acabaron exterminando, ¿no? A toda la familia en el año 750, excepto a Abderramán, que veremos que es muy importante en la península ibérica. Consiguió escapar, ¿no? Escondido, bueno, eso es un relato bastante mezclado, ¿no? Con bastantes tintes épicos, pero sí, lo cierto es que escapó de esa masacre que se hizo de los abasíes contra los omeyas. Y bueno, pues a partir del 750 se instaura el califato abasí, ¿no? Reorganizan el califato, trasladan la capital de Damasco a Bagdad, que es una ciudad de nueva fundación, y lo que hacen es fundir la tradición islámica, los preceptos islámicos con la autocracia persa, con el sistema autocrático persa. Instauran el sistema dinástico, ¿no? La monarquía hereditaria, para entendernos, no es monarquía, es califato, el califato hereditario, ¿no? Esto de tradición persa, sucesorio, lo que pasa es que no lo regulan, ¿no? Y lo que provocan son luchas intestinas dentro de la familia de los abasíes por alcanzar el califato. La administración central estaba basada en la figura del visir, que era una especie de ministro, más o menos. Se encargaban de los distintos asuntos y formaban parte del consejo del califa. El jefe de los visires, ¿no? El primer ministro, para entendernos, se llamaba diván, ¿vale? Algunos alcanzaron una gran influencia, como los barmedíes a finales del siglo VIII. El ejército se va mercenarizando, ¿no? Creo que lo he dicho bien, a falta de botín, lo que hacían era retirarse a Arabia, ¿no? O asentarse en las tierras repartidas. El ejército se reclutaba entre los musulmanes periféricos o ajenos al mundo islámico. El ejército en gran parte, como veremos también en la conquista de la península ibérica, estaba formado por bereberes, por turcos, por gente del África subsahariana, en fin, era un ejército de gente mercenaria, que no era un ejército regular. La administración provincial estaba a cargo del gobernador militar, que mantiene el orden, y a cargo de un intendente de Hacienda, que se encargaba de cobrar impuestos, de pagar al ejército y a los califas. Y bueno, pues sí que es cierto que los abasíes también practicaron esa discriminación étnica en contra de los preceptos del Corán, ¿no? Y seguían siendo los musulmanes árabes la élite, la aristocracia, y los no árabes lo que hacen es desaparecer, porque hay un aumento de las conversiones y un descenso de los dimíes, lo que comentaba antes, ¿no? Muchos dimíes, mucha gente del libro, cristianos y judíos, lo que hacen es convertirse para no pagar impuestos y demás. Entonces, bueno, pues tienen que llevar a cabo reformas fiscales y mantienen otros impuestos sobre la tierra tras la conversión. Quitan unos impuestos y tienen que inventar otros. Al final el Estado tiene que recaudar, ¿no? Y mantener una estructura imperial tan grande como era la del califato de la época, desde la península ibérica hasta la India, pues eso requería un cobro de impuestos para gestionar el pago del ejército y, bueno, la administración de las provincias y todo un despliegue de funcionarios al servicio de la administración califal.
hay un gobierno efectivo solamente se considera en los primeros momentos, ¿no? Almansor entre el año 754 y el 775, Harun al-Rashid entre el 786 y el 809, que ejercen cierta tutela sobre los abbasíes, que tienen que soportar a su vez, familia de califal, tiene que soportar a su vez una serie de revueltas prácticamente permanentes, endémicas, ¿no? Entre los esclavos para controlar la Baja Mesopotamia. El movimiento Karmata también es una protesta social que se dio en el Golfo Pérsico, y bueno, las conquistas mongoles y demás. Las luchas internas y externas estuvieron presentes en todo el tiempo que duró el califato abasí. Y eso nos conduce a un horizonte de fragmentación que empieza a fraguarse en el siglo VIII ya, mediante la declaración del Emirato Independiente de Al-Ándalus, con aquel Omeya Abderrahman, que se había escapado de la masacre de los abasíes. Lo que hace es instalarse y consolidarse en Al-Ándalus y da el primer paso hacia una independencia de Bagdad, es crear un emirato independiente, ¿vale? Emirato es un estado independiente, pero que todavía mantiene la dependencia religiosa del califa. Para que nos entendamos, es independiente políticamente y militarmente, dependiente religiosamente de esa figura califal. También se configura una serie de reinos bereberes en el Magreb. Empezaba ya la fragmentación. En el siglo IX hay una pérdida del poder efectivo en las provincias a través de la heredabilidad de los cargos. Fue la que provocó esta pérdida de poder efectivo. Y en el siglo X el gobierno se reduce a la Baja Mesopotamia e Irán occidental. La economía, ¿cómo era la economía de califal? Bueno, pues basada en la agricultura, ¿no? Sector básico, desarrollaron herencia mesopotámica, unas poderosas estructuras de regadío, con lo cual sí que potenciaron ese sector agrícola, ¿no? Con esas técnicas, con una construcción de canales de riego, desecación de pantanos y demás. Lo que hicieron fue regular el uso del agua, muy importante. En sitios donde el agua escasea tiene que ser regulada para los riegos, porque si no es una fuente de conflicto constante. Y sí que se mantiene esa ganadería nómada tradicional a la que se dedicaban en Arabia, ¿no? En el origen del Islam. La artesanía tiene un desarrollo considerable, talleres familiares, estatales, para la producción especializada de textiles. El comercio a larga distancia era bastante importante y tuvo una importancia también muy importante para ejercer como impulsor de esa expansión y de esa extensión de la religión islámica. Y es un elemento de cohesión en tanto que facilita riqueza material e impuestos fiscales. Que hablábamos del estado fiscal, ¿no? Tenían que sacar recursos fiscales de donde fuera. Los cimíes dejan de pagar, bueno, pues ponemos un impuesto a la tierra. Las principales rutas comerciales a larga distancia eran la ruta de la seda entre China y Asia Central, la ruta de las especies, que iba desde India y las islas y atravesaba Irak y llegaba hasta Egipto. Desde allí se distribuía por todo el Mediterráneo. Había también un comercio muy importante de oro y marfil y de esclavos desde zonas del interior de África, Sudán y demás. Era uno de los principales centros de producción y de extracción de oro y de captura de esclavos, ¿no? Para la venta.
y en el Mediterráneo, la zona musulmana y en la cristiandad también había relaciones comerciales, principalmente de productos como plata, pieles, ámbar, etcétera. Y bueno, el legado cultural lo conocemos bastante bien. En España tenemos un gran legado de los 8 siglos en los que estuvieron presentes los musulmanes en tierras de Hispania, ¿no? De la península ibérica, a través de las mezquitas, los palacios, los alcázares, son parte de nuestro patrimonio actual, ¿no? En la cultura contemporánea. En España está la Mezquita de Córdoba, que todos conocemos, la Aljafería de Zaragoza, el Alcázar de Sevilla, por ejemplo, la Alcazaba de Málaga, la Alhambra de Granada, por supuesto, uno de los lugares más visitados en la actualidad, es maravilloso. Y luego también hubo un florecimiento de la literatura, de la filosofía, Averroes, ¿no? En Córdoba, ¿no? Aquel gran filósofo, la música y un desarrollo del derecho. Esas escuelas jurídicas tuvieron una influencia en el desarrollo del derecho de base coránica, musulmana y de la medicina. Se producía grandes médicos el mundo musulmán de aquella época. Averroes, Alfarabí, ¿no? Que fue comentarista de Aristóteles, eran grandes filósofos, ¿no? La trigonometría, el álgebra, el cero, el número cero, ¿no? Son un desarrollo de la ciencia matemática por parte de los árabes. También tuvieron especial importancia el desarrollo astronómico, la difusión de artículos de Oriente, ¿no? Como la pólvora, como el papel, que estaban presentes en China, pero lo trajeron los musulmanes. ¿Y cómo era la sociedad? Bueno, pues ya hemos apuntado algo. La sociedad musulmana se rige por el principio de unidad y solidaridad religiosa, en teoría, ¿no? Esa es la teoría que marca el Corán, ¿no? Y las distintas costumbres que están recogidas en él, como hemos visto, ¿no? De hecho, lo que había era una aristocracia árabe, que era la que dominaba el espectro político y económico, una aristocracia más pequeña, que ocupaban cargos políticos y poseían tierras, pero todo en el horizonte árabe, ¿no? Los malabís, ¿no? Los conversos, tenían un estatuto jurídico igual, pero con una situación social inferior. Y había una gran barrera étnica que impedía el acceso a los puestos dirigentes, ¿no? Eran considerados ciudadanos de segunda, con lo cual eso generaba conflictos, como hemos visto, ¿no? Y eso empezó a fragmentar el horizonte musulmán. Los dimíes, la gente del libro, era otra parte importante de la comunidad. En las tierras que iban conquistando en la península ibérica tuvieron especial importancia, y bueno, cristianos, judíos, zoroastros, que eran protegidos con leyes, con derecho, pero tenían que pedir permiso para practicar su religión y sus costumbres. Eran lo que llamaban en la península ibérica los mozárabes. Tenían que pedir permiso y pagar impuestos. Normalmente no solían tener mayor problema. Si pagaban y pedían esos permisos, bueno, pues accedían y les respetaban, ¿no? Había iglesias cristianas y sinagogas judías en aquel horizonte musulmán de la península ibérica. Los esclavos también eran una parte importante de la sociedad islámica, una situación a la que se llegaba mediante capturas, guerras, deudas o por ser hijo de esclavo, ¿no? Es una situación que se heredaba también en el horizonte musulmán. ¿Y cómo era el papel de las mujeres? ¿Qué rol desempeñaban en esta sociedad musulmana? Bueno, pues era un rol secundario. Estaban bajo tutela siempre de los maridos, de la familia, del padre, y su rol estaba reducido al hogar, ¿no? Y a procrear, era su papel fundamental. Cocinar, cuidar a los hijos y procrear. Y bueno, sí que existía la institución del divorcio, pero eran los hombres los que la tenían que pedir. Las mujeres no tenían derecho a divorcio.
Con lo cual, un poco a modo de conclusión de este vídeo, hay que decir que los movimientos islamistas contemporáneos han rastreado el pasado para justificar su ideario social y político contemporáneo. Tienen una serie de reivindicaciones que se desarrollan como consecuencia de las crisis de determinadas ideologías, ¿no? El islamismo es un movimiento único de ideas con los mismos objetivos y métodos, con fuentes e ideales precisos y muy identificados. Reivindican en todo el horizonte islámico un proyecto radical y revolucionario de la lectura de sus escrituras sagradas. Mantienen diferencias en términos de actuación política, dependiendo del espacio en el que se desarrolle. No es igual el horizonte islámico en Turquía que en Arabia Saudí o que en Irán, por ejemplo, ¿no? Y puede variar y moverse entre la rebelión contra los poderes, la presión, la participación en la vida pública que se da en Occidente. Están en muchos casos integrados en la vida pública, o el ejercicio del poder. Bueno, y doctrinalmente parten de un punto común en el siglo XX, y es esa idea de Islam como idea, como un global, ¿no? Como un todo, a nivel tanto individual como colectivo. El Corán y la Sunna son los fundamentos de la vida musulmana. La Sharia es la codificación de los principios rectores de la vida cotidiana de la conducta. La comunidad musulmana, la Umma, como se llama en árabe, tiene como gran objetivo la soberanía de Dios en la tierra. Y bueno, la crisis del mundo musulmán como consecuencia del desvío del camino marcado por la ley islámica y la subordinación a valores exógenos como el capitalismo o el marxismo, viene por ahí, ¿no? Hay un rechazo a la occidentalización y a la secularización sin renunciar a las ventajas de los avances tecnológicos. Bueno, y dicho esto, lo primero, bueno, pedir disculpas no es un tema en el que yo me desenvuelva con facilidad, ¿no? Tengo que leer mucho y estudiar previamente para poder explicarlo, pero bueno, eso también lo que hace es facilitarte y darte nuevos horizontes. He hecho un vídeo muy apegado, no me he salido del guión que tengo marcado, como veis, y bueno, en algunos momentos no, me ha faltado esa fluidez, pero espero que los principales aspectos del Islam que hay que plasmar en caso de tener que hacer un examen sobre este tema y demás a nivel profesional o a nivel estudiantil, nivel académico, bueno, pues los principales argumentos y preceptos del Islam, de la expansión del Islam, espero que hayan quedado claro. En cualquier caso, se puede recurrir a bibliografía, la Sociedad de Estudios Medievales, está en internet, es una página muy completa, en la cual se pueden consultar un montón de datos sobre este tema que nos ha ocupado hoy. Y luego, Bess y Guichard tienen Europa y Islam en la Edad Media. Ladero, ¿no? Es una referencia. Y bueno, pues nada más. No sé, ahora mismo no me sale otros autores, los que tengo aquí apuntados, pero bueno, se puede citar también si tengo aquí algún otro. Astron, Mahoma, Biografía del Profeta. Y este sí es conocido. Este es una obra conocida. Bueno, también podemos recurrir a Ferrer, ¿no? Breve historia de la mujer, en la que hace referencias al Islam. Donado, la historia medieval de los siglos V al XII, de la editorial universitaria Ramón Areces. Bueno, poco más. Nada, gracias. Ahora sigo con otro vídeo sobre la península ibérica, al Andaluz. Chao.